En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Me hace mucha gracia este pasaje que hemos escuchado tantas veces de este viernes de la 20 semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo en el capítulo 22, versículo 34 del Evangelio de San Mateo. Y digo que me llama la atención, me hace gracia, porque es un pasaje evangélico en el que parece que a Jesús le están haciendo el examen oral en la Facultad de Teología. Parece que les ha sentado mal a los catedráticos, que así es como lo dicen, no es que me lo estoy inventando. En aquel tiempo los fariseos, al oír Jesús que había hecho callar a los saduceos, eran diferentes grupos, diferentes sectas que había en Israel en aquel tiempo, pues eran bastante antagónicos, tan antagónicos como que unos creían en la resurrección y otros no creían en ella. Sin embargo, lo que aparece aquí claramente en este pasaje es que a Jesús no les ha hecho mucha gracia a ninguno de las sectas, a ninguno de estos grupos, que Jesús hiciera callar a uno de esos grupos. Y entonces el otro grupo le interroga. Y a mí, pues eso, como digo, me recuerda a los exámenes de oral que hacíamos en nuestra época de seminario en teología. Para ponerlo a prueba, para examinarlo, a ver si Jesús pasaba el examen del catecismo, a ver si a Jesús le aprobaban en teología. Y Jesús responde con toda la autoridad del Hijo de Dios. Jesús responde con la autoridad que le da el ser el Hijo de Dios y el ser el camino, la verdad y la vida. Y como Él es el Hijo del Dios vivo que se ha revelado a Israel en toda la historia de la salvación, y hay una continuidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mandamiento primero de la ley que los fariseos conocían perfectamente es el que Jesús pronuncia. ¿Por qué es así? Y porque este mandamiento no solo lo cumplen los fariseos o lo cumple el pueblo de Israel en general, sino que este mandamiento lo cumple Jesucristo. Él es el cumplimiento definitivo de la ley al punto de poder incluso desbordarla. Por eso Jesucristo dirá: este es el mandamiento primero, y se siente en la autoridad de además decir cuál es el segundo mandamiento. Con la osadía, a ojos de estas sectas, de decir que esta es la síntesis y el resumen de toda la vida cristiana, de toda la revelación, de la ley y los profetas. Amarás, amarás, que lo único que estamos llamados a hacer es amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es ser cristiano? Amar a Jesús, amar a Dios con todo mi corazón y amar a los hombres, mis hermanos, por amor a Cristo, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor, amar con todo el corazón. En definitiva, es lo que nos dirá después, en un texto antológico, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en los primeros 13 versículos del capítulo 13. El amor es paciente, el amor es amable. Al final, estas tres, la más grande es el amor. Lo más grande es amar. Es lo único que importa en esta vida. De lo único que seremos examinados, el juicio final, dice San Juan de la Cruz. Cuando en tu vida atardezca, cuando llegue el final, si has amado, te salvarás. Y si no has amado, da igual quién hayas sido, lo que hayas hecho, da igual todo lo demás. Es más, dan igual todos los demás mandamientos de la ley. Solo importa haber amado con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todas las energías, con todas nuestras entrañas. Benditos nosotros, queridos hermanos, si somos capaces de entender esto. Y hoy la Iglesia celebra una fiesta preciosa, la fiesta del Papa San Pío X, un Papa que no vivió hace tanto, un Papa que tiene apenas un
un siglo de vida y que nos ha dejado una lección preciosa. Recuerdo una anécdota, yo me imagino que es verídica, tal como la recuerdo, como me la contaron y como la comparto con vosotros, que a mí me llena de grandísima ternura y que de alguna manera nos ayuda a entender este pasaje evangélico, porque el mejor comentario a la palabra de Dios es la vida de los santos y las enseñanzas de los santos. Mirad, aunque muchos no lo recordemos o siquiera ni lo sabemos, la comunión de los niños, recibir la Eucaristía de niños, es una novedad. No era común hace unos años que los niños pudieran recibir la primera comunión. La primera comunión la hacían los cristianos ya muy entrados en edad. A lo mejor a los 20 o 21 años era la norma para hacer la primera comunión. Y había este niño, de apellido Sarto, que tenía una grandísima devoción a la Eucaristía y estaba desde pequeñín deseando comulgar. Quería comulgar a toda costa, pero estaba prohibido. Y se lo pidió a su párroco, y le insistió a su párroco. Pero el párroco no cedió, y le dijo que esa era la norma de la Iglesia, y que él era el párroco del pueblo, de un pueblito muy humilde, por cierto, y que él no podía cambiarla. Pero el niño insistía, que él quería comulgar a toda costa, que lo que más quería en este mundo de pequeñito era recibir a Cristo en la comunión. Obviamente el párroco no pudo ceder porque no podía violar las normas de la Iglesia. Pero el párroco, exasperado ante la insistencia del niño, le dice al niño: pues mira, lo único que te puedo decir es que cuando seas papa puedes cambiar la norma. Como el papa puede cambiar esa norma, pues cuando seas papa cambias la norma. Pues mirad las cosas de Dios, las cosas de la vida. Ese niño de ese pueblo que estaba deseando recibir a Jesús en la Sagrada Comunión por primera vez, le surgió la iniciativa, cuando era pequeño, de querer comulgar, y cuando fue papa fue el que cambió la norma para que los niños, a la edad de la discreción significa que sepan reconocer la diferencia entre el pan común y el pan consagrado, el pan de vida, la real presencia real de Cristo en la Eucaristía. Él cambió la norma, y gracias a ese deseo del corazón de ese pequeñín, de ese niño, tenemos ahora el privilegio de que los niños puedan comulgar. Comparto esto porque estos días he quedado muy conmocionado. La verdad, esa misa del día de la Asunción, que a mí se me ha quedado grabado en el corazón, la exuberancia de la fe y de la alegría con la que celebraban los misterios de la Asunción de la Santísima Virgen María, que es el más precioso resumen de lo que es la vida cristiana, porque en el fondo ella simplemente nos precede a todos en la entrada definitiva en la gloria del cielo, también con nuestro cuerpo resucitado. Ella simplemente va primero que nosotros, ha llegado antes que nosotros, pero es la primera de muchos, no es un privilegio exclusivo, sino es una gracia inclusive que se nos ofrece y se nos promete a todos en la consumación de los siglos. Pues mirad, tan impactado he quedado estos días que lo que no me esperaba yo es que desde el sábado, ya el domingo, lunes, martes, hasta ayer jueves, resulta que todos los niños, o casi todos los niños que hicieron la primera comunión, vienen todas las mañanas a la Santa Misa a recibir la Sagrada Eucaristía, y además es verdaderamente conmovedor ver que los niños vienen con su rosario, con el rosario blanco que les regalamos, pero como un timbre de gloria y con un orgullo. Y cuando todavía está oscurecido y veo todos esos niños que van saliendo por los senderitos de la selva, que no sé ni cómo encuentran el camino en la oscuridad, y algunos vienen desde lejísimos, el orgullo, la alegría con la que se ponen en la fila de la comunión. Todo esto lo digo porque nos sirve a lo mejor las cosas pequeñas y sencillas de la vida para iluminar lo que dice hoy el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pienso a lo largo de la vida cuántos adultos dejan de comulgar,
¿Cuántas veces hemos perdido la Santa Misa? ¿Cuántas veces no le hemos amado a Él sobre todas las cosas? ¿Cuánta gente se confiesa por faltar a misa el domingo por cosas tan tontas? Porque me entretuve, porque llegué tarde de la finca, porque es que esto y porque aquello. Porque no nos interesa, porque no es lo más importante, porque no le amamos a Él sobre todas las cosas. Y veo la fe de estos chiquitines que no tienen nada, que por supuesto no han desayunado ni van a desayunar, y quién sabe lo que llegarían a cenar, pero vienen con una alegría, tiritando de frío porque hace fresco por la mañana aquí en la selva, y porque lo único que quieren es volver a recibir a Jesús, que lo recibieron en el día de su primera comunión. Hoy les he estado les preguntaba ayer sobre el ángel de la guarda. Es que me repitieron la doctrina de la Iglesia, pues eso, como loros, como tenían que repetir los niños de primera comunión las cosas. Sabían perfectamente la doctrina del ángel de la guarda, sabían que les cuida, sabían que les ampara. Y cuando pienso, quizá estos son los que me han enseñado a mí a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hombres, nuestros hermanos, con corazón puro y corazón limpio. A veces nos complicamos tanto la vida, a veces nos complicamos tanto la vida cristiana. Pienso en tantos sacerdotes que dejan de celebrar la Santa Misa o que celebran la misa con el corazón sucio. Tantas religiosas que no han hecho ahora en estos tiempos el menor esfuerzo por recibir la comunión, por recibir la Eucaristía, amparados en no sé qué normas sociales y no sé cuántas estupideces más. Mirad, cuando veo la fe de estos niños, que son capaces de caminar kilómetros por la selva en la oscuridad, muchos de ellos descalzo y desarapados, pero eso sí, con su rosario al cuello, digo, la verdad que nos llevarán la delantera en los caminos del reino, porque antes o después, hayas sido rico, hayas sido pobre, te lo hayas pasado de maravilla o tu vida haya sido un asco, al final la vida se acaba. Y a la tarde de la vida nos dirán si merecimos entrar en el reino porque le amamos a Él sobre todas las cosas, o vivimos para el culto de nosotros mismos, vivimos para nuestra diversión, nuestro entretenimiento, nuestra felicidad. ¿Cuánta gente deja de ir a misa en verano, en vacaciones? Yo cuando veo a esa gente que va en pantalones cortos a la iglesia, me entran unas ganas de cerrar la iglesia y no celebrar jamás en esos sitios la Santa Misa. Cuando veo la falta de respeto de las chicas, lo mal vestidas que van a las iglesias, en ropa que parece que van desnudas, y uno piensa que aquel niño de un pueblito italiano de hace un siglo, lo único que quería era recibir a Jesús en la alegría de su corazón, y que andando el tiempo llegaría a ser papa, y sería el que le abría las puertas de la Eucaristía a millones y millones y millones de niños. Bendito Papa, que nos mereció semejante regalo. Benditos nosotros, si amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos por amor a Dios.